Vamos a ver hoy cómo representar gráficamente una función polinómica, es decir, cómo conociendo los elementos de esta función podemos llegar a su gráfico. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo particular. Supongamos que queremos representar la función f de x igual x a la 3 más 3x al cuadrado menos 4x menos 12. Deberíamos comenzar calculando sus elementos más representativos. Sabemos, por ejemplo, que el dominio de la función es el conjunto de los reales, como el de cualquier función polinómica. Sabemos también de videos anteriores que el conjunto de ceros de esta función es el menos 3, el menos 2 y el 2. O sea que la función va a cortar al eje X en esos 3 puntos. También sabemos que el conjunto de positividad está formado por los intervalos del menos 3 al menos 2 y del 2 al más infinito, y que el conjunto de negatividad es del menos infinito al menos 3, unión del menos 2 al 2. Para recordar cómo obtuvimos el conjunto de ceros y los conjuntos de positividad y negatividad, podés pulsar en el botón celeste que aparece arriba a la derecha en la pantalla, que te va a remitir al link correspondiente. Bien, podemos calcular además de esta función la ordenada al origen, haciendo f de 0, esto es igual a menos 12, lo cual nos permite determinar que esta función va a cortar al eje Y en menos 12. Bien, veamos ahora cómo hacemos para graficarla con toda esta información. En principio vamos a marcar las raíces. Dijimos que la función cortaba el eje X en 2, en menos 2 y en menos 3. También sabemos que la ordenada al origen es menos 12. Ahí la marcamos sobre el eje Y. Por otro lado, conocemos los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Qué información nos dan estos conjuntos? En aquellos intervalos donde la función es positiva, sabemos que la gráfica tiene que estar por encima del eje X. Y en aquellos intervalos donde sea negativa, la gráfica deberá estar por debajo. Sabemos que del menos infinito al menos 3 la función es negativa, por lo tanto la gráfica debería comenzar por debajo del eje X. Luego deberíamos representar por encima entre menos 3 y menos 2, ya que ese es un intervalo de positividad. Del menos 2 al 2, nuevamente la función es negativa, o sea que nos queda por debajo del eje X y debe pasar por el menos 12, que es la ordenada del origen. Y del 2 al más infinito vuelve a ser positiva, o sea que tendría que quedar por encima. La gráfica de la función tiene esta forma. Ahora bien, ¿qué otro dato podemos utilizar para saber cuáles son los puntos máximos o mínimos a los que llega la función? Porque si bien yo sé que la función acá, por ejemplo, entre menos 3 y menos 2 está por encima del eje X, no sé qué tan alto está ese punto ubicado. Entonces lo que podemos hacer es elegir valores arbitrarios y evaluar la función en estos puntos. Por ejemplo, yo voy a tomar un valor que esté entre menos 3 y menos 2, por ejemplo puede ser menos 2,5, lo reemplazo en la función y la función me devuelve aproximadamente 1,13. Eso me indica que la función llega hasta ahí. Luego puedo tomar, por ejemplo, entre el menos 2 y el 2, uno que esté aproximadamente en la mitad, puedo tomar, por ejemplo, el 0,5 o un medio. Si reemplazo en la función me devuelve menos 13,13. Ahí podemos marcar entonces este puntito que dice f y sabemos hasta dónde llega la función. Eso es importante para definir cuáles son los puntos máximos y mínimos que tiene la función. Bien, de esa manera podemos corroborar que se verifica que los intervalos de positividad y negatividad son los que mencionábamos antes, y con toda esa información pudimos construir el gráfico de la función de manera aproximada.